Hola, buenos días a todos los presentes. Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Orozco Tous. Pertenezco a los abogados de la oficina de Mon Colombia SAS, del grupo Mon Group Colombia. En esta ocasión vamos a acompañarlos para darles a informar aquellas obligaciones laborales que se deben implementar a raíz de la reforma laboral Ley 2466 del año 2025, expedida en junio de este mismo año. Entonces, eh, la reforma laboral introduce varios cambios relevantes en cuanto a la contratación, en cuanto a las jornadas laborales, en cuanto a procesos disciplinarios, en cuanto a aquellas obligaciones que el empleador debe de implementar, de acoger dentro de su organización para evitar, ¿sí?, ser sancionado por el Ministerio de Trabajo, que es el ministerio que regula, que vigila y reglamenta lo concerniente a la relación laboral entre trabajador y empleador. Entonces, en este espacio vamos a conversar sobre la actualización del reglamento interno de trabajo. Vamos a hablarles también sobre la gestión de la jornada laboral, sobre la adaptación de esas políticas de contratación que trae la reforma laboral y sobre esa gestión tanto en nómina como en prestaciones sociales, que también hay relevancia y cambios que hay que tener en cuenta. Y sobre todo una transparencia y una comunicación hacia los trabajadores, hacia todos los colaboradores que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces arrancamos con esos cambios relevantes en cuanto al reglamento interno de trabajo. Sabemos que el reglamento interno de trabajo es ese documento dinámico que debe reflejar todos los cambios legales y todas las obligaciones y todos aquellos deberes que hay entre las partes, en este caso entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Entonces, los empleadores como tal, en este caso, la reforma laboral hace mucho hincapié en esas obligaciones de parte del empleador para el trabajador. Y es cuando debemos incorporar a nuestro reglamento interno todos aquellos cambios que han habido sobre la jornada laboral. Sabemos que la jornada laboral desde el año 2021 se expidió una normatividad en cuanto a la reducción de la jornada máxima legal anteriormente a esta ley 2020, del año 2021. En Colombia trabajábamos máximo 48 horas a la semana. Esta nueva ley lo que me dice es que al 2026 voy a tener una reducción al 42 horas máximo de jornada laboral. Y esta misma norma me trae una gradualidad de esta reducción. A partir de julio de este año, la reducción máxima legal estamos a 44 horas, o aquellas empresas que en su momento o ya a partir del momento se han acogido a esta reducción. Entonces tenemos empresas que ya tienen las 42 horas máximas legales en su jornada laboral, ¿sí? También debemos modificar nuestro reglamento interno de trabajo, actualizarlo en cuanto al tema de horas extras, en cuanto a los múltiples permisos remunerados que trajo la reforma laboral. Tenemos, si bien es cierto, algunos, por no decirlos todos, ya veníamos con este tipo de licencias remuneradas o de permisos remunerados, como las licencias de maternidad, la licencia de paternidad, como participar en sufragio, ¿sí?
pero como les menciono, esta reforma laboral viene muy arriesgada al tema de protección al trabajador. Entonces, además me especifica mucho el tema de la calamidad doméstica. Se amplía el tema de yo otorgarle permiso a mis trabajadores por calamidad doméstica, se amplía hasta, eh, hasta, hasta grados de consanguinidad y de afinidad que pues antes sí lo teníamos, pero ahora es mucho más fuerte, ¿sí? Y obviamente, como siempre, el trabajador tiene que probar la calamidad doméstica, ¿sí? Pues porque si no se prueba, pues ya podemos revisar el tema particular del trabajador y mirar si de pronto entonces se puede descontar el día de trabajo, las horas de trabajo, pues todo, recuerden que es un proceso disciplinario interno que hay que hacerle al trabajador cuando se debe de descontar dineros de su salario, de sus prestaciones sociales. Siempre hay que aclarar eso. Siempre se debe de hacer un proceso interno y el trabajador tiene que dar la autorización por escrito. Otras de los permisos remunerados o de las licencias no remuneradas que tenemos con esta nueva ley 2466 del 2025 es para que los trabajadores puedan asistir a las citas médicas de urgencia o citas programadas con especialistas, ¿sí? Son permisos remunerados que se le otorgan al trabajador. Y algo muy interesante y nuevo que trae la reforma es para aquellos tratamientos para las mujeres de endometriosis, que hace poquito ya el ministerio expidió la resolución con todos los procedimientos y pasos que se debe de tener para poder otorgar estas licencias no remuneradas. También viene algo muy nuevo y es que para las empresas privadas, para aquellos trabajadores que se movilizan o que vienen al trabajo y se desplazan en bicicleta, se les va a poder otorgar un día remunerado por semestre en el año. Entonces, esos son incentivos a no usar pues automotores eh, que también vienen implementados en la reforma laboral de este año. Y también que ya lo teníamos, pero no específico como tal, es los permisos remunerados para los padres, sea mamá o papá, para asistir a las reuniones escolares, ¿sí? Entonces, las obligaciones que se tengan con los hijos a nivel escolar también van implementados dentro de este reglamento interno, que es importante tenerlos regularizados, si bien la norma me lo estipula y lo tengo como una obligación para implementar, pues yo también como empleador tengo que establecer dentro de mi reglamento interno cuáles son esas condiciones para poder otorgar estos permisos no remunerados, pues un procedimiento interno que se tenga dentro de ello. Importante también dentro de mi reglamento interno modificar los procesos disciplinarios. Con la nueva reforma laboral, la ley 2466 de este año, el legislador le otorga al trabajador el garantizarle una segunda instancia, ¿sí? Entonces es importante establecer dentro de mi reglamento interno cuál es ese proceso que yo, debido proceso, además de garantizarle el derecho a la contradicción, además de garantizarle el derecho a tener un proceso para ser escuchado, debo de garantizarle una segunda instancia. Es decir, que yo tengo que implementar cada uno de este paso a paso de mi proceso disciplinario dentro del reglamento interno. ¿Por qué? Porque si existen sanciones, yo debo de tenerlos estipulados dentro de mi reglamento interno de trabajo para así poder justificar
la justa causa si hubiese para el despido de algún trabajador. Y también aquella sanción monetaria que yo le vaya a imponer a mi trabajador. Entonces, todo esto deben de estar de manera clara dentro del reglamento interno de trabajo. Adicionalmente, la reforma me trae nuevas estipulaciones para yo publicar y divulgar mi reglamento interno a todos y cada uno de mis trabajadores. Anteriormente, la norma me decía que yo tengo que publicarlo en físico y siempre hago el ejemplo de un cuadro colgado en la pared. Entonces, yo imprimo mi reglamento interno firmado por el representante legal y lo pongo en un cuadro en las instalaciones de la oficina, en un lugar visible, para que todos y cada uno de los trabajadores vean que tenemos un reglamento interno que está vigente, y asimismo yo tengo que entregarle al trabajador copia del mismo con la circular o el acta que me menciona a partir de cuándo entra en vigencia este reglamento interno de trabajo. Es decir, que la publicación y la divulgación la debo de hacer con la nueva reforma que es desde junio del 2025. Yo tengo que hacerla por medios físicos y por medios electrónicos. Por medios electrónicos lo nuevo que me trae la reforma. Entonces yo lo puedo hacer, lo puedo publicar en la página de la empresa sin que exista contraseña, ningún código que tenga o más bien que tenga restricción para yo como trabajador pueda descargarlo, leerlo y poder en cualquier momento tener acceso a ¿sí? Es importante que todos los trabajadores conozcan del reglamento interno y de las modificaciones que se hagan, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Eso en cuanto al reglamento interno de trabajo. En cuanto a la gestión de jornadas laborales, se requiere una planeación operativa y aquí entran muchos recursos humanos de manera cuidadosa para poder adaptar a las nuevas horas, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, la reducción de la jornada laboral, pues así también se debe de organizar el horario de trabajo, porque si bien es cierto, se reduce la jornada laboral a la semana, pero lo pueden organizar de lunes a sábado o de lunes a viernes, ¿sí? Sin que se sobrepasen las 44 horas que tenemos a la fecha o las 42 horas que tenemos que menciona la norma y que vamos a llegar en su momento en julio del otro año. ¿Sí? Planificar muy bien si no hemos hecho esa transición de la jornada y darle a conocer a los trabajadores que se cambia el horario de trabajo a partir de tal fecha, que por favor el cumplimiento horario siempre es importante para la gestión dentro de la organización. El tema de la implementación de control de horas extras es un tema que también viene en la reforma muy fuerte en cuanto a anteriormente, antes a la reforma laboral, nosotros como empresa para poder pagar, reconocer horas extras a nuestros trabajadores, teníamos que realizar un proceso previo ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Un requisito previo que es la solicitud de poder pagar el reconocimiento de horas extra de nuestros trabajadores. Y así el ministerio nos daba la autorización. Teniendo la autorización, ahí sí ya podíamos realizar o autorizar o reconocer y pagar las horas extras a nuestros trabajadores. Con la nueva reforma laboral, eso se elimina. Ese requisito previo se elimina, sin embargo, le deja la obligación al empleador, ¿sí? Entonces, el empleador deberá implementar dentro de la organización un control de horas extras que tenga, puede ser sistemático,
a mano, ya cada organización es libre y autónoma de realizarlo como crea pertinente, pero debe tener especificaciones como el nombre del trabajador, la identificación del trabajador, la hora en que ingresó, las horas laboradas, la fecha en que laboró, porque pues eso cambia mucho si es de lunes a viernes, si es sábado, si es dominical, el cálculo para el pago de las horas extra. Entonces, lo que hace el legislador es otorgarle o ponerle esa camisa al empleador de tu obligación es llevar tu registro de cada uno de tus trabajadores de estas horas extras, ¿ya? Y en cualquier momento el trabajador puede solicitarle a su empleador que le entregue un informe o que le entregue el récord de sus horas o de sus horas extras del día, de la semana, del mes. ¿Sí? Entonces es importante también tener claro el tema de las horas extras. Y pues obviamente hay que respetar el límite que siempre hemos tenido en horas extra, que son 2 horas diarias y hasta 12 horas semanales, que pueden ser las trabajadas como horas extras o horas suplementarias que se le llama. En cuanto a los recargos nocturnos, ¿sí? Tenemos que antes de la ley 2466, que es la reforma laboral que empezó a regir desde el 25 de junio de este año, tenemos que el horario de trabajo diurno es de 6 de la mañana a 9 de la noche y de 9 de la noche a 6 de la mañana el horario nocturno. Con la reforma cambia a 6 de la mañana a 7 de la noche, el horario no diurno, y el horario nocturno comienza desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Este cambio de la jornada o del trabajo nocturno comienza a implementarse a partir de diciembre de este año, del 25 de diciembre de este año, porque la norma me dice, la reforma me dice que son 6 meses después de entrada en vigencia. Entonces entró en vigencia la reforma el 25 de junio, es decir, que este nuevo horario nocturno empieza el 25 de diciembre de este año. Hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los recargos, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque el tema de cálculo del pago de los recargos, pues va con base al horario diurno y nocturno de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? Entonces es importante que los sistemas de nómina estén actualizados y que refleje cada uno de estos cambios que está teniendo toda la legislación laboral colombiana. Pasamos a la adaptación de políticas de contratación. En cuanto a la política de contratación que trae la reforma laboral, eh, la reforma, como lo he mencionado desde que inicié, viene muy proteccionista al trabajador y lo que hace esto es promover la estabilidad laboral de los trabajadores, lo que exige cambios en estrategias de la contratación. Entonces, ¿qué me menciona la legislación? Me menciona que debemos priorizar los contratos a término indefinido, ¿sí? Si bien cada uno de estos tipos de contratos que usted ven aquí, contrato a término indefinido, contrato a término fijo o contrato por obra o labor, siempre lo hemos tenido dentro de nuestra legislación. Nos están priorizando que contratemos, discúlpeme, mediante contrato a término indefinido, ¿sí? Es la modalidad predeterminada en esta nueva ley. ¿Sí? En cuanto al contrato a término fijo, viene un cambio. Nos asegura que los nuevos contratos a términos fijos no excedan el límite legal que a partir de la ley, de la reforma, la ley 2466, nos amplía el término a 4 años. Y tener un plan eh, para convertir estos contratos existentes que se cumplan los plazos ya establecidos. Es decir, anteriormente a la reforma teníamos contratos a términos fijos hasta 3 años. Con la reforma
nos amplían hasta 4 años, ¿sí? Pero importante mencionar que el contrato a término fijo debe estar suscrito, debe ser escrito, por escrito, estipulado por escrito. Las condiciones del contrato deben de estar por escrito, firmado por las partes. De lo contrario, se convierte en contrato indefinido. Se entiende que es un contrato a término indefinido. Lo mismo pasa con el contrato por obra o labor. También lo teníamos anteriormente, pero lo que me menciona la norma, la nueva reforma es que yo tengo que suscribir un contrato, tengo que firmar, las partes tienen que firmar ese contrato con las condiciones específicas de cuál es la obra y de qué actividades voy a hacer yo dentro de esa obra, ¿sí? Y también me da la posibilidad de, si a María Fernanda Orozco la contratan para una obra determinada, se termina la obra y el mismo empleador me requiere para otra obra, es posible hacer un otro sí o un nuevo contrato por obra o labor y dejarme nuevamente suscrita por contrato, ¿ya? Entonces es importante establecer que tanto el contrato a término fijo como el de obra o labor tienen que estar suscritos en físico o por firma electrónica cumpliendo todos los requisitos de una firma electrónica en Colombia, pero debe estar por escrito el contrato de término fijo y a término por obra o labor, suscrito por cada una de las partes, ¿sí? Y otro tema de esta adaptación de políticas de contratación y es nuevo, lo trae la norma también, y es la laboralización de los aprendices. ¿Qué son los aprendices? Son aquellos estudiantes que son estudiantes, valga, de el SENA. Sí, el SENA es un instituto, es una entidad que está adscrita tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque brinda educación media, técnica, tecnológica para personas de bajo nivel, de escasos recursos. Entonces ahí van estudiantes, personas que quieren hacer carrera técnica o quieren hacer carrera tecnológica. Entonces estos estudiantes anteriormente a la ley 2466, que es la reforma laboral, si bien es cierto, realizaban su educación en 2 etapas, la etapa lectiva, que es 100% estudio, y la etapa práctica, que ya es cuando el estudiante va a una empresa y comienza a ejercer lo que ha estudiado ya de manera práctica, ¿sí? Entonces, lo que dice la reforma es que ahora los estudiantes que empiecen con su etapa práctica van a ser contratados como un trabajador común y corriente, ¿sí? Y es un contrato que se va a ejercer como un contrato a término fijo, por lo que dure la práctica dentro del el sistema académico que tenga, ya sea técnico o tecnológico que haya escogido el estudiante. Entonces, lo que hace es que laboraliza al aprendiz, ¿sí? Entonces, porque anteriormente ingresaba a hacer sus prácticas, pero la empresa que patrocinaba la práctica no le reconocía ni prestaciones sociales, no le reconocía un salario. Si bien es cierto, se le tenía un auxilio, ¿sí? Económico, no era un salario. Y no se le, al terminar la práctica, no se le liquidaban sus prestaciones sociales. Con la reforma es lo que hay, ¿sí? Es decir, al momento de terminar la práctica se debe liquidar su contrato de trabajo como si fuera un trabajador laboral. Es decir, va a tener derecho a sus prestaciones sociales, va a tener derecho a dotación, va a tener derecho a auxilio de transporte, ¿sí? Va a poder participar en los comités de copago, de COPAS, el comité de convivencia, ¿sí? Dentro de las organizaciones, va a poder pertenecer a sindicatos dentro de las organizaciones, va a ser un trabajador más de la organización. Entonces es importante mencionar que los que han tenido aprendices incorporados o los que no han tenido y van a incorporar, importante tener en cuenta este costo empresa que se les va a generar.
En cuanto a gestión de nómina y prestaciones sociales, los ajustes en la nómina son esenciales, como ya se los he venido señalando, para evitar inexactitudes, sanciones y sobre todo sobrecostos que se generan dentro de la nómina de los trabajadores. Entonces, dentro de estas obligaciones que tengo como empleador, eh, debo de asegurar dentro de mi departamento de nómina que los cálculos reflejen los nuevos horarios y reflejen los recargos, ¿sí? Entonces es importante revisar el tema de que el sistema esté de manera parametrizada bien y que esté ajustada y que esté actualizada a la normatividad. También tenemos la sensibilización de intereses a la cesantía. Esto es nuevo que trae también la norma y le da la posibilidad tanto al empleador como al trabajador, de mutuo acuerdo, obviamente, de implementar la consignación mensual del 1% de los intereses sobre la cesantía. Aquí no es nada de la cesantía, sino de los intereses a la cesantía. Recordemos que en Colombia tenemos las prestaciones sociales que son cesantías, que es el valor de un salario del trabajador que se consigna al fondo de cesantía a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Y sobre esas cesantías se generan unos intereses a las cesantías que son pagados a 31 de diciembre eh, y se pagan en enero del año siguiente al trabajador. Entonces, lo que me dice la norma es que yo esos intereses a las cesantías, si lo acuerdo con mi empleador y por escrito, ya eso es dependiendo de cada organización, el flujo de caja que se tenga, puedo solicitarle a mi empleador que mensualmente me paguen ese 1% sobre los intereses a mis cesantías. También importante, las licencias que ya les había mencionado anteriormente, licencias o permisos remunerados, que le llamamos. Aquí señalé licencias, solo licencias de maternidad, licencia de paternidad, ¿sí? Y permisos remunerados, todos aquellos que ya habíamos mencionado, el derecho al sufragio para ir al médico, tipo obligaciones escolares que tengan los padres, el tema de calamidad doméstica, si se tiene algún trámite judicial o administrativo, también va incorporado dentro de estos permisos remunerados. Entonces, es importante que se tenga parametrizado y actualizado el sistema de nómina de cada uno de nosotros como empleadores. Asimismo, tenemos también otros cambios que es que mencionamos y que sugerimos que se tenga en cuenta y es la comunicación entre empleador y trabajador y toda la organización. La comunicación es clave para una transmisión fluida de la información. Entonces, a cada uno de los trabajadores comunicar de manera proactiva cada uno de los cambios que se ha tenido a nivel laboral y que nos impacta como empresa, ¿sí? Entonces, comunicar el tema del cambio horario, informar ahorita el tema de los recargos, el tema de la contratación, ¿sí? Son toda esta información que debemos de entregarle a los trabajadores. El tema si va a ser horas extras, ¿sí? Y entregárselas. Todo el récord que tengan dentro de la organización. Como les menciono, la comunicación entre empleador y trabajador debe ser fluida y es clave para la comunicación y para el trabajo y la organización y cada uno de lo que se hace dentro de la empresa. Importante también mencionar que se debe contar, ¿sí? Con un diagnóstico de cumplimiento de cada una de estas obligaciones, tener una ruta escalonada y un enfoque preventivo
en cada uno de estos cambios que hemos tenido en Colombia con toda la legislación laboral colombiana para, al momento de implementarlo, que sea exitosa, ¿sí? Asimismo, menciono que contar con este diagnóstico es importante, de tal manera que se recomienda buscar siempre asesoría legal para garantizar el cumplimiento total y evitar posibles sanciones. Ojo con esto, porque el no cumplimiento de la normatividad, el no cumplimiento de la implementación de estas obligaciones dentro de la organización nos generan sanciones monetarias y cierre de la organización por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, importante, esto era lo que queríamos mencionarles en este momento, en este espacio. Espero haber sido clara en lo que les menciono. Como siempre, Mon Colombia tiene las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia o asesoría más bien que necesiten de nuestra parte, estamos con todo gusto esperándolos, ¿sí? Entonces, con esto termino mi presentación. Vamos a ver si tenemos de pronto algunas preguntas por acá. Bueno, no tenemos preguntas por el momento. Eh, Acá Diana Moreno. Hola Diana. Buen día. El tema de los días de la familia sigue siendo otorgado semestralmente. Diana, el tema del Día de la Familia con la regularización de la jornada laboral, ¿sí? O sea, si tu entidad, tu organización ya está cumpliendo con las 42 horas a la semana, no hay obligación de parte del empleador de otorgarlos. Si todavía estás de manera gradual, es decir, que a la fecha estás con 44 horas a la semana, sí hay que otorgarlo. La norma me señala que cuando ya yo cumpla implementadas las 42 horas a la semana, no hay obligación de parte del empleador de otorgar el día a la familia que se otorgaba o que se otorga, dependiendo de la organización, un día hábil semestral. Entonces, hablamos de 2 días a la semana, al año, perdón. ¿Qué pasa con los contratos a término fijo que ya se habían firmado con anterioridad? Pues eso es un tema administrativo y de recursos humanos y la parte legal que tienen que revisar porque deben de revisar el tema de las renovaciones, ¿ya? Entonces, ahora ya internamente deben de revisar qué es lo mejor para el caso puntual. Bueno, agradeciendo la asistencia de cada uno de ustedes, damos por terminado este espacio, agradeciendo nuevamente a ustedes cada uno y quedamos atentos si necesitan alguna asesoría, están nuestros contactos y quedamos atentos a cualquier inquietud de parte de ustedes, que estén muy bien.